Lo has notado, ¿verdad? La naturaleza resplandece. La primavera luce sus mejores galas. El cielo nos ofrece impresionantes paletas de color. El mar deja ver su contenido. Es como si todo volviera a recuperar su equilibrio natural. Un equilibrio que nunca le debió ser arrebatado. ¿Seremos capaces de convivir con la naturaleza y respetar sus leyes? Es evidente que nuestro confinamiento la ha beneficiado, pero ambos nos necesitamos. Cómo nos gustaría poder disfrutar de un picnic, del sol en la playa, la brisa del mar en la cara. A propósito, ¿qué rincón de la naturaleza estás echando más de menos? ¿Qué rincón de la naturaleza estoy echando de menos? Pues sinceramente no tengo ningún rincón que eche más de menos que otro, que echo todos de menos. La verdad, echo de menos ir de ruta con la bici por todo el parque fluvial en el río Turia. Echo de menos las subidas al Garbí, al Mirador y contemplar las vistas, así como explorar por el monte sitios nuevos. Eso es lo que yo más echo de menos de la naturaleza. Explorar sitios nuevos, en fin, todo lo que conlleva la naturaleza lo echo de menos. Soy Celestina. Durante este confinamiento largo me han venido recuerdos de mi infancia y lo focalizo en la playa de mi pueblo, una playa preciosa con arenas muy blancas. Este despertar por las mañanas y sentir este olor a playa y a palmeras me trae mucha añoranza. Pues yo a un sitio que extraño mucho, porque además es que lo hago mucho en verano, ya cuando viene el buen tiempo como ahora, es coger mi chalet portátil, que es el coche, coger el perro y nada, ir a pasear por el Saler, ver la carretera mientras tan bonita con los campos de arroz. Luego me gusta mucho acercarme a la Albufera, pero sobre todo dar paseos por el Saler, tirarle la pelota al perro, jugar con él y de paso pasear con la familia. Eso es lo que más echo de menos. Espero que el Señor me permita poderlo hacer pronto. Un abrazo muy grande para todos. Mi rincón preferido de la naturaleza, por supuesto el mar. La paz que me produce dejar la mirada perdida en el horizonte, el olor a sal, la brisa marina rozando la piel mientras se calienta al sol y el murmullo de las olas. Para mí es una sensación indescriptible, es un bálsamo y espero poder volver a disfrutarlo pronto. Hola, espero que estéis todos muy bien. Cuando me plantearon esta cuestión no me costó mucho pensármelo, ya que uno de mis rincones favoritos es un mirador que hay en Seraco, en la desembocadura del río, desde el que tienes una vista impresionante de toda la playa y en los días más claros se ve el horizonte precioso. Y bueno, si te giras, aparte de poder observar cómo discurre el agua hacia el mar, también se ve el pico del Mondúber, el cual para nosotros tiene un significado especial, ya que a mi padre pues le gustaba mucho hacer excursiones allí. En los últimos años venimos escuchando mucho acerca del calentamiento global por el aumento de las emisiones de CO2, el cambio climático que genera fenómenos meteorológicos cada vez más extremos y más frecuentes. Las cifras de especies en peligro de extinción van en aumento por la sobreexplotación de la vida silvestre. Para el Premio Nobel de Química Paul Crutzen, el comportamiento del ser humano sobre la Tierra en los últimos 200 años ha constituido una nueva era geológica. Hemos preguntado a Marta Fernández, graduada en Ciencias del Mar, sobre cómo afecta el ser humano a la naturaleza en general y a los océanos en particular. En primer lugar,
Creo que es importante decir que todos los seres vivos, por el mero hecho de estar vivos, afectan de un modo u otro al medio que les rodea. Ahora, el ser humano como especie, con el modo de vida que llevamos, afecta de manera negativa de una forma tan importante y continua que no le permite a la naturaleza procesar y recuperarse de ese impacto. Los océanos representan más del 70% de la superficie de la Tierra y es vital que estén en buen estado, ya que el 50% del oxígeno que respiramos proviene de ellos. Y es gracias a ellos que se regula el clima en nuestro planeta, la temperatura, las lluvias, etc. Pero son tan inmensos y tan profundos que hasta hace muy poco tiempo el ser humano pensaba en ellos como si fueran vertederos en los que deshacerse de todo tipo de desechos en cantidades ilimitadas, simplemente arrojándolos al mar y esperando que éste se los tragara sin que esto tuviera consecuencias importantes. Se vierten 10 millones de toneladas de basura al año, unos 400 kilos por segundo, y el 80% de esa basura procede de fuentes terrestres. Hay muchos contaminantes que acaban en los océanos, tanto de forma accidental como deliberada, como son los hidrocarburos o las aguas residuales de poblaciones o industrias, pesticidas, fertilizantes, que en algunos lugares todavía se vierten sin control. Pero a mí me gustaría hablar un poco más sobre un contaminante que todos tenemos en casa y que está presente en nuestro día a día, el plástico. Vivimos rodeados de plástico, lo encontramos en los envases de productos de limpieza, de cosméticos, de comida, pero también en la ropa, en los juguetes, los coches, los móviles. Su invención fue un antes y un después en nuestro modo de vida, debido a sus características. Es versátil, liviano, resistente y su coste de producción es bajo, haciéndolo asequible para todos. Ahora, esas mismas características que lo hacen excepcional y tan útil son las que hacen de él un contaminante tan problemático. Debido a su durabilidad, se necesitan muchísimos años para que se degrade de forma natural. Las bolsas de plástico que tanto usamos tardan al menos 10 años en degradarse y las botellas más de 450. Se sabe que hay 5 islas de plástico formadas por la gran cantidad de plásticos que acaban en el mar y que las corrientes marinas y los vientos han ido acumulando. La mayor de ellas está en el Pacífico Norte y tiene el tamaño de 3 veces Francia. Ahora, el problema no es solo la gran cantidad de plásticos que se producen, sino que el 40% de la producción es de envases no reutilizables, es decir, son plásticos que solo usamos una vez y luego van a la basura. Si continuamos usando el plástico de esta forma y a este ritmo, se calcula que para el año 2050 nuestro océano podría contener más plásticos que peces. Nosotros podemos poner nuestro granito de arena intentando minimizar la cantidad de plásticos de un solo uso que utilizamos. De esta manera podríamos darles un buen ejemplo a seguir a las futuras generaciones, para que no cometan los mismos errores que se han cometido hasta ahora, que hemos cometido nosotros, y para que puedan disfrutar de la maravillosa tierra que Dios nos dio. El ser humano ha alterado de manera significativa 3/4 partes de la Tierra y 2/3 de los océanos. En Génesis, el primer libro de la Biblia, se relata cómo Dios crea el mundo. En el 6.º día, dice Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra». Para muchos, este texto ha sido el culpable de la actitud poco cuidadosa y abusiva del ser humano con respecto a la naturaleza. Algunos ecologistas han hablado de la arrogancia cristiana como la culpable de todo el problema ecológico. ¿De dónde sacan esta idea? ¿Es correcta? ¿Tienen algo de razón? Contestando a la pregunta de Raquel, la respuesta es sí y no. El problema, una vez más, no ha sido lo que dice la Biblia, sino lo que se ha dicho al interpretarla mal. Y de esa mala interpretación, por supuesto, el cristianismo tiene culpa. John Stott, seguramente el teólogo y predicador cristiano evangélico más influyente del siglo XX, dijo que no ocuparnos del ecologismo no sería apropiado para aquellos que creen que Dios creó la tierra, mandó a los hombres que la llenasen y prometió que fructificaría.
El versículo que ha citado Raquel de Génesis 1:26 habla de que el hombre fue creado a imagen de Dios y le dio potestad para ejercer dominio sobre la creación. La interpretación de algunos padres de la Iglesia en los primeros siglos y también algunos teólogos en la Edad Media era que la palabra dominio o potestad que aparece en estos textos, asociada al concepto de la imagen de Dios, quería decir que el hombre era superior al resto de la creación y por lo tanto podía hacer uso de ella para su propio beneficio y sin mayor cuidado. Pero en la Reforma Protestante tanto Lutero como Calvino no apoyaron esta interpretación. Un estudioso creyente prerreformista como Juan Wycliffe fue muy claro. Demostraba que la palabra dominio o potestad tenía que entenderse como servicio responsable. El sentido de las palabras hebreas sojuzgar, ejercer dominio, potestad, es regentar, cuidar de, administrar, como un buen jardinero cuida de sus plantas. Y en el capítulo 2 de Génesis se avala esta interpretación. El versículo 15 dice que tomó el Señor al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo contaminara y esquilmara. No pone eso, dice para que lo labrara y cuidara. Ser imagen de Dios define lo que significa ser humano. Por eso llevar la imagen de Dios para poder gobernar sobre el resto de la creación implica ser y actuar como Dios actúa, en justicia, en misericordia, con sabiduría, con amor, con cuidado, con responsabilidad. Y no me lo imagino tirando plásticos en la playa. Tenemos que ver la naturaleza como Dios la ve, y ese es el sentimiento ecológico más profundo. Por lo tanto, no podemos aceptar que la fe cristiana bíblica no apoye el ecologismo. Realmente lo apoya desde la base más profunda y radical. Calvino, uno de los reformadores protestantes, comentando el capítulo 2 de Génesis, escribió: «El que posee un campo, que disfrute de su cosecha anual sin dañarlo por su negligencia, pero que trate de pasarlo a la posteridad como lo recibió, o aún mejor cultivado. Que disfrute de sus frutos, pero sin disiparlo por exceso, ni permitir que sea dañado o arruinado por abandono. Que cada hombre se considere mayordomo de Dios en todo lo que está en sus manos». Si esto no son declaraciones ecologistas, que me digan qué es lo que son. Lo cierto es que, como muchos han criticado, el ejemplo de la cristiandad, como en tantas otras cosas, no fue el mejor. A veces se ha espiritualizado tanto el Evangelio, centrándose en la salvación de la persona individual, que se han olvidado las grandes enseñanzas de Dios sobre la justicia social, el descanso de la tierra, las posesiones, la sostenibilidad. «Y vio Dios que era bueno» es una frase que se repite en Génesis después de cada fase creadora de Dios. Si para Dios la creación es buena, es porque ésta es importante, no es algo de lo que podamos disponer, comercializar, usar o abusar como si fuese nuestra. Tenemos que tratar con cuidado todo lo que pertenece a Dios, ya que amar a Dios implica valorar las cosas que Él ha creado tal como Él las valora. ¿Estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad?